Espacio Público hizo un interesante estudio a propósito de lo mismo. ¿Qué ha pasado con las exportaciones en nuestro país? Esto forma parte de las perspectivas económicas de Espacio Público. Estamos con su presidente ejecutivo, Patricio Domínguez, quien además es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto saludarte. Hola, Hola ¿cómo Patricio, buenos están? días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. A ver si partimos con lo más contingente que es eso, ¿no? ¿Cómo podría eventualmente cambiar este escenario la llegada de Donald Trump? Bueno, es le pone una cuota de incertidumbre importante. Yo creo que la gran pregunta acá es qué va a pasar con el escenario del comercio mundial y las señales que se han dado respecto de subir las tasas arancelarias. Yo creo que eso puede afectar el comercio mundial y simbólicamente puede generar algo a nivel global. Yo creo que esa es la principal preocupación. Estados Unidos no es un actor no adicional dentro de la esfera mundial, es quizás el principal. Y entonces, si Estados Unidos se mueve en una dirección, quizás también va a inducir a otros a actuar en una dirección similar, y eso puede afectar, Claro. digamos, también a algunas de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer fácilmente, por ejemplo, el comercio, o con un grado de nivel de facilidad histórico para los estándares que hemos visto. Entonces, ahí hay una nota de preocupación. Ujú. En el informe que nosotros ponemos, que pusimos el foco específicamente en el tema de, la- de las exportaciones en Chile, ese es un elemento central. Si es que nuestras exportaciones, por ejemplo, van a ser objeto de esta subida de tasa arancelaria o no, le va a poner una incertidumbre importante a nuestra economía. Sí. Ahora, bueno, veamos el detalle de este informe. ¿Qué es lo Ya, que concluyen finalmente ustedes? ¿Qué ha pasado con las exportaciones en nuestro país en los años que ustedes midieron? mira, quisimos hacer un análisis histórico de esto y miramos las exportaciones de distintas maneras. Una manera que uno lo puede ver es como tratar de tener una medida así como pensando en las toneladas que estamos exportando. Obviamente esto no es tan simple porque también ha cambiado el modo de exportar. Entonces, medirlo solamente como toneladas puede ser una aproximación un poco gruesa. ¿Ya? Otra manera es medirlo en términos de una moneda estable, digamos, comparado con pesos del año de hoy, por ejemplo. Si uno hace ese ejercicio, uno ve que las exportaciones en Chile han estado más o menos estancadas y desde hace un buen tiempo, ¿ya? Ujú. Una de las innovaciones que hicimos en este informe es, por ejemplo, calcular cómo ha sido la evolución de las exportaciones chilenas en el sector minero, en el sector no minero, en los servicios, dividido por la cantidad de trabajadores de nuestra economía, ¿ya? Si uno hace eso, la historia quizás puede ser incluso un poquito más dramática, ¿ya? El pic sería, fíjate bien esto, el año 2004-2005. Y desde entonces hemos visto una Desplome. trayectoria de descenso, Mm. ¿ya? En la tasa de producción, digamos, por Mm. trabajador de nuestras exportaciones. Y eso es particularmente delicado en una economía cuya estrategia principal, nosotros hemos decidido hace mucho tiempo, ha sido insertarse al mundo, insertarse al comercio, y eso obviamente ha afectado. Fíjate que muchas veces se ha dicho en los años 90 y 2000 que era el modelo exportador el que se llamaba que tiraba el carro del crecimiento, ¿ya? En el sentido que esto estaba generando un impacto, digamos, en la expansión de crecimiento económico que tuvimos nosotros en los 90 y 2000. Obviamente tuvo un factor relevante ahí. Eh, y la pregunta es quizás cuánto de esto que estamos viendo en los últimos 10 años, en que hemos tenido un crecimiento económico muy bajo, ha estado motivado también o inducido por la caída también o este estancamiento de las exportaciones. Yo creo que esta es una Claro. cuestión que tenemos que pensar bien, con una agenda quizás de largo plazo. Hay varias razones de por qué está pasado esto, pero tenemos que pensar una agenda de largo plazo para revitalizar nuestro modelo de exportaciones y de desarrollo también en general. Patricio, ¿y cuáles son esas posibles explicaciones? Mira, obviamente esta cuestión no tiene solamente una causa, son diversas, ¿ya? La más obvia, por ejemplo, que uno podría pensar es que nuestro modelo, nuestra economía, primero encontró oportunidades que eran relativamente fáciles. Cuando uno empieza a desarrollar un producto e insertarlo en el mundo, hay economías de escala que son decrecientes. Entonces, la primera etapa, digamos, más fácil. El ejemplo más simple, por ejemplo, tiene que ver con las exportaciones de cobre, lo que se conoce como la ley de cobre. Eso ha ido cambiando en el tiempo. Es más difícil extraer cobre. En comparación a lo que era antes, porque nosotros ya hemos hecho el primer esfuerzo, la primera etapa ya se hizo. Y así ha pasado con otros mercados también.
en que la primera etapa de desarrollo parece ser más fácil y luego vienen una segunda etapa en que uno tiene que pensar en otras cosas. Yo creo que posiblemente una clave tiene que ver con nuestro modelo de innovación. Quizás deberíamos ser mucho más audaces en pensar modelos de innovación de manera de que, por ejemplo, lo que estábamos haciendo fuéramos capaces de pensar en nuevas maneras de producir quizás esos mismos productos que estábamos haciendo o quizás otros. Invertir para encontrar, desarrollar nuevas industrias para que tuviéramos quizás hoy día un modelo más diversificado. Eso no pasó. Una cuestión interesante, al menos, yo no digo que esta sea la razón, pero nosotros ponemos ahí en el informe hay un gráfico, recomiendo a la gente que lo vea, que es una especie, una L invertida, que tiene que ver con las exportaciones de cobre. Y si uno ve lo que pasó entre los 90 hasta más o menos el 2005, y uno lo pone en un eje horizontal, la cantidad exportada, nosotros fuimos creciendo básicamente a un precio más o menos estable del dólar, del cobre, fuimos aumentando la producción de cobre. Entre los 90 hasta más o menos 2004, 2005. Esa fue la cuestión. Entonces fuimos aumentando la cantidad exportada. Luego de eso vino el boom del precio del cobre, ¿ya? El boom de los commodities que se llama, digamos. Y ahí la cantidad de cobre exportado que tuvimos se mantuvo más o menos fija. ¿Qué es lo que pasa? Quizás esta cuestión no ha dificultado verlo con la urgencia que requiere. Los ingresos por el cobre son la cantidad por precio. Y del 2005 a la fecha hemos visto que ha habido un aumento del precio del cobre, básicamente salía de ese gráfico, sin modificar la cantidad. Entonces los ingresos han sido más o menos, han seguido aumentando, pero sin modificar la cantidad, ¿ya? Entonces, eso puede haber sido una cuestión que no ha ocurrido, digamos, una suerte de enmascaramiento de lo que está pasando, porque la cantidad que ingresa, que es el precio por la cantidad, los ingresos que entran, que el precio por la cantidad, se ha mantenido más o menos estable en los últimos años porque ha aumentado el precio, pero antes era porque aumentaba la cantidad. Yo creo que tiene esto, una de las razones fundamentales es que tiene que ver con que nosotros encontramos una fase productiva en que es más compleja. A comienzos de los 2000, por ejemplo, la gente decía, necesitamos encontrar un nuevo modelo de innovación. Esto existía a comienzos de los 2000. Había ciertas alertas cuando uno mira, por ejemplo, la productividad de nuestra economía, etcétera, de que estábamos encontrando como ciertos topes, digamos, para seguir expandiendo nuestra economía usando la misma estrategia anterior. Desde entonces nos ha costado encontrar, desarrollar nuevas industrias, desarrollar nuevos productos que tuvieran el éxito que tuvieron esas industrias que se desarrollaron en los 90 y en los 2000. Obviamente la economía ambiental o medioambiental, Patricio, en el sentido de... Bueno, sí. A propósito de los salmones, también del uso del suelo, eso también puede eventualmente convertirse como en un tope o en ciertas limitantes que nos vamos como autoimponiendo como país. Claro, yo no quisiera decir que nos vamos interponiendo. Hoy día hay más conciencia del impacto ambiental, ¿ya? Y yo creo que nos hemos demorado también en tomar en cuenta esto, cuál es este impacto y cómo tenemos que lidiar con esto. Yo creo que estamos en una fase precisamente que estamos acordando, digamos, cómo se tiene que tratar de compensar todas las externalidades que producen los proyectos, por ejemplo, como se dice en economía, y esa es una cuestión que hay que gestionar. No podemos seguir produciendo al modo que lo desarrollamos en los 90 y los 2000. Acá uno de los errores de la gente cuando piensa esto es que cree que todo se resuelve volviendo al modelo anterior, a cómo se hacía en el pasado. Y hoy día hay una conciencia distinta. Eso nos exige pensar esta cuestión de una manera diferente. Yo creo que ese es un elemento central. Posiblemente hay gente que lo puede experimentar esto como que son topes, barreras, pero yo creo que tenemos que ser más audaces en esto y entender que no es simplemente restricciones que hay acá, que no hemos autoimpuesto y no estamos haciendo un foul, digamos, en nuestro modelo de desarrollo, sino que tenemos una conciencia distinta y tenemos que saber lidiar con estas cosas que son restricciones. Hoy día, por ejemplo, respecto al calentamiento global, hay una conciencia en el mundo también mucho más clara al respecto y no podemos pasar por alto esas cosas, digamos. La permisología, entonces, estas señales que teníamos antes, obviamente el día es más difícil quizás desarrollar industrias como fue en el pasado, pero esto no se resuelve simplemente volviendo la vista atrás, digamos, y tratar de desarrollar como se hizo en el pasado. Hay que encontrar una nueva manera. Estamos en el escenario global, es distinto también. Entonces tenemos que pensar eso.
Pero una nueva manera no es una nueva industria necesariamente o un nuevo producto. Bueno, puede ser las dos cosas. A eso yo me refiero cuando uno... lo que nosotros invertimos, gastamos en I+D, por ejemplo, es poco relativo a las economías más desarrolladas, por ejemplo. Ahí hay una oportunidad que nosotros deberíamos hacer. Y eso, ¿por qué uno hace eso? Porque precisamente puede encontrar nuevas oportunidades, ¿ya? Entonces no necesariamente tengamos que hacer exactamente lo mismo, sino que también podemos desarrollar industria o otras maneras de producir. Por eso decía antes que, por ejemplo, cuando nosotros decimos cómo comparamos cómo se ha producido el cobre que exportamos hoy día también no es lo mismo que se exportaba antes, digamos. Nuestra economía se ha ido complejizando, eso es verdad. Entonces, comparar todo en términos de toneladas que se exportan puede ser un poco exagerado, pero haciendo esa salvedad, yo creo que no podemos perder la perspectiva respecto de la cuestión de primer orden. Estamos exportando incluso menos que antes. Y eso... en nuestra estrategia de desarrollo, que ha sido una economía abierta al mundo, que disfruta y que aprovecha las oportunidades del comercio global, yo creo que es preocupante. Ahora, más preocupante en el escenario que se abre ahora respecto a la incertidumbre, por ejemplo, con lo que va a pasar en Estados Unidos. Sí, totalmente. Oye, qué buen tema, muy interesante. Nos obliga a conversar sobre nuestras exportaciones. Estábamos tan contentos a comienzo de semana hablando de la cereza que están pero convertidas en un hit absolutamente en nuestras exportaciones con todo el éxito que generan en China. Pero bueno, claro, esa es una industria que se ha desarrollado bastante reciente. Sí, pues. Ese es un ejemplo de innovación que ha sido bastante reciente que hemos ido desarrollando. Yo creo que necesitamos encontrar múltiples oportunidades como estas porque eso revitaliza también nuestra economía en general, digamos. Yo creo que necesitamos encontrar otras cerezas, digamos, que también, no solamente seguir desarrollando los productos que sabemos hacer bien, que eso tenemos ventajas competitivas ahí, hemos desarrollado una industria, tenemos conocimiento al respecto, pero también tenemos que encontrar otras oportunidades. Sí. Bien, muchísimas gracias. Una de las ventajas obvias, una más, por favor. Una de las ventajas obvias, Patricio, es el mar. 5.000 y tantos kilómetros de costa, y cuando uno habla, nosotros hablamos harto con distintas subindustrias del mar, digamos, se quejan mucho, que es muy difícil, que hay leyes dando vuelta, que quieren dividir la industria, que quieren privilegiar a ciertos sectores. Están muy incómodos, por decirlo de alguna manera, y eso obvio que tiene un potencial gigante. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que es inversión pública, por ejemplo, en puertos, caminos, y hacer más competitiva nuestra industria, llamémosle marítima, digamos, lo que estás denominando tú, yo creo que son tremendas oportunidades que tenemos ahí, efectivamente. Yo comparto contigo que ahí tenemos unas oportunidades que quizás podemos desarrollar y quizás nos hemos quedado un poquito dormidos, digamos, en ese plano, y ahí tenemos cosas donde podemos encontrar cosas fáciles que hacer. Una de las cuestiones difíciles que uno piensa cuando quiere pensar modelos de desarrollo, de crecimiento, es qué hacer. Y ahí yo creo que hay una tremenda oportunidad de inversión pública que puede ayudar a estimular y hacer más competitiva nuestra economía, pero también nuestras industrias exportadoras y nuestra industria marítima en general, digamos, cómo nos insertamos en eso. Yo creo que hay buenas oportunidades efectivamente en esa área. Perfecto, muy interesante. Patricio Domínguez, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Patricio es presidente ejecutivo de Espacio Público y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Catalina, gracias, Patricio. Nos vemos.